deben estar nuevamente viendo la presentación y con audio. Si hubiera mayor dificultad, me la hacen llegar, por favor, a través del chat. Disculpen los inconvenientes técnicos, lamentablemente he tenido que reiniciar la máquina y eso toma varios minutos. Vamos a tratar de retomar y continuar. Recapitulando, se había mencionado como introducción que WIZ-Sense pertenece a la línea de entrada de inteligencia y WIZ-Mind pertenece a la línea de, digamos, inteligencia más avanzada con funciones más específicas. Mencionábamos también que en un sistema analógico el grabador es el que podría tener inteligencia y principalmente vamos a encontrar grabadores WIZ-Sense, mientras que en un sistema IP, tanto cámara como grabador pueden contar con la inteligencia embebida dentro de sí, y en ambos casos vamos a encontrar WIZ-Sense y WIZ-Mind, es decir, hay cámaras y NVRs, cámaras IP y NVRs con funciones de entrada de inteligencia, y también hay lo mismo, pero con funciones bastante más avanzadas y específicas. El día de hoy nos vamos a enfocar mucho más en la parte del sistema NVR. Vamos a apoyarnos, decíamos, con esta presentación. Lo primero es tener en claro que WIZ-Sense lo que hace es enfocarse principalmente, o inteligencia en general se enfoca en personas y vehículos, y bajo ese criterio debemos trabajar. Si tuviéramos una necesidad particular que se enfoca en algún tipo de objeto diferente a eso, pues esta inteligencia no nos va a ser de mucha utilidad. Es decir, si tuviera, pues, por ejemplo, una veterinaria donde quiero detectar si se escapan los animales, pues no hay una inteligencia, al menos que ofrezca, para específicamente algún tipo de animal. Básicamente lo que hace es discriminar más bien las falsas alarmas de ese tipo y enfocarse principalmente en los objetos en movimiento que tienen forma de persona o de vehículo, que es la mayor el que tiene el mayor porcentaje de interés a nivel de identificación o detección cuando hay vulnerabilidad o algún tipo de evento de intrusión, etcétera, ¿no? Que en ese caso el sistema SCTV va a intentar, pues, enfocarse justamente en ello. Bien, lo que ofrece WIZ-Sense es inteligencia, que habíamos mencionado, es inclusivo, puesto que permite tener o acceder a equipos bastante económicos. Esto hace poco estuve buscando un NVR de la gama económica en el mercado y es un precio bastante asequible, y aún así cuenta, por ejemplo, con la capacidad, por ejemplo, de reconocer rostros. Bien, y también se menciona que es una solución simple, es decir, la configuración es bastante sencilla, pero la practicidad o la funcionabilidad que nos puede brindar pues puede ser bastante completa y compleja también. Entonces, no hay que despreciar o discriminar cierta funcionalidad que la inteligencia puede apreciar, porque recuerden que para que un sistema guarde inteligencia tiene que analizar mucho el escenario, los objetos, las formas, los tamaños, y guardar ciertos criterios, o como se llama en este caso en el sistema, contar con algoritmos específicos para tener un análisis que sea muy similar al de una persona. Para nosotros es muy sencillo darnos cuenta si lo que estamos viendo es una persona o es tal vez un animal o algún tipo de movimiento que no corresponde a mi interés. Pero para un sistema electrónico, pues obviamente se tiene que basar en reglas y algoritmos para que pueda realizar justamente esa situación. Principalmente vamos a encontrar dificultades a nivel de falsas alertas, a nivel de notificaciones molestas o incómodas justamente por las falsas alertas, a nivel de prevención, a nivel de búsqueda, por ejemplo, cuando realizamos una búsqueda, pues podemos tomar demasiado tiempo o puede ser muy complicado encontrar el objetivo. Entonces, con esta inteligencia, la parte de búsqueda también se hace muy eficiente, además de mejorar el tema de privacidad y mantener un tema de buena compresión para ahorro de espacio en el almacenamiento. Es decir, a pesar de toda esta funcionalidad y todo ello, se ha desarrollado algoritmos de compresión muy similares a los que ya ofrecemos en el mercado, pero que hacen más eficiente la detección y reconocimiento de personas y vehículos, dándole más detalle a las áreas de interés. También podemos mencionar, como resumen, en este caso, que WIZ-Sense puede entregar, por ejemplo, una detección precisa con falsas alarmas menores al 1%, es decir, una eficiencia mayor al 99% en la detección de personas y vehículos, permitir una acción instantánea o disuasión instantánea con el complemento de cámaras de la línea de disuasión activa.
No pertenecen exactamente a cámaras de inteligencia, pero sí permiten trabajar de forma muy eficiente con productos o grabadores de inteligencia, ya que si tenemos, como decíamos en la introducción, una detección muy eficiente, con toda confiabilidad, podemos tomar una acción disuasiva de sirena o luz estroboscópica que nos permita tomar una acción en el escenario sin el temor de que estas sirenas sean molestas cuando hemos recibido una falsa alerta. También tenemos la situación pues, de que la búsqueda sea mucho más rápida y la eficiencia de búsqueda es al 98%, es decir, con cierta data o metadata, que es lo que registra el sistema, podemos realizar una búsqueda mucho más rápida y eficiente del objetivo. El ahorro de almacenamiento está alrededor del 50% o más, tal cual se ofrecía ya con H265 Plus o Smart H265 en grabadores desde hace ya buen tiempo. Existe ahora un nuevo tipo de compresión para los grabadores de inteligencia, al menos las nuevas versiones, que si bien es cierto no brinda ya mayor ahorro que el que ya se ofrece, que no es poco, en realidad es un ahorro bastante alto, pero sí brinda una mayor eficiencia en los recursos, de tal manera que va a ofrecer mejor vista para los objetivos, para personas y vehículos, y restando prioridad pues al resto del escenario, que se supone que no es el objetivo. Repito, si alguien tiene caso particular, pues no pasa de ser eso, un caso particular, y no es lo que la mayoría exige. Si alguien me dice, quiero con mi cámara de inteligencia ver de repente un cartel en la pared del frente y alcanzar a ver las letras, pues para eso no voy a usar un equipo de inteligencia. Un equipo de inteligencia se va a basar principalmente en las personas y los vehículos, más no en el entorno o el escenario fijo. Entonces, esa consideración. Además de tener pues ya nuevas certificaciones para incrementar el nivel de seguridad, ya que lo que se almacena hoy por hoy es datos, es rostros, es información que puede ser un poco más sensible que la que ya se venía manejando. Bien, por ahí alguien nos indica que ha tenido una dificultad en el audio. Si aún continúan con esa dificultad, por favor nos la hacen saber a través del canal de preguntas. Recuerden que está abierto para cualquier consulta al respecto del tema de hoy que puedan tener. Es más, si es factible de repente que alguno de ustedes nos pueda confirmar que tiene audio con normalidad, les agradecería. Eso quiere decir que no es un problema de nuestra plataforma, sino tal vez un problema de usuario. Bien, perfecto, les agradezco el apoyo. Dame un segundito. Bien. Con respecto a alguna funcionalidad que es bueno explicar, tenemos por ejemplo lo que es SMD Plus, que significa detección de movimiento inteligente mejorada, porque ya la ofrecíamos desde hace un buen tiempo en grabadores estándares, no de inteligencia, pero sí grabadores que permitan hacer una detección enfocada en personas y vehículos, con niveles de precisión bastante buenos y aceptables, pero hoy por hoy para inteligencia se ha mejorado el algoritmo para que este nivel de precisión sea muy cercano al 100% y que sea competitivo con las inteligencias que ofrecen o de la mejor inteligencia que se ofrece en el mercado. Y esto básicamente lo que permite es que la detección de movimiento, a la cual estábamos acostumbrados que opere en una determinada región o toda la escena, simplemente me entregue una alerta cuando hay movimiento, cuando hay un cambio en la escena o cambio en los píxeles. Sino que ahora se va a enfocar al movimiento, ¿no? A los objetos móviles que tengan forma humana o vehicular, discriminando justamente las falsas alertas producidas por cambios en la iluminación, por pequeños insectos tal vez, sobre todo si están cerca de la cámara en un tamaño considerable, tal vez animales o mascotas,
plantas o algunos objetos de vaivén. Por ejemplo, las plantas se mueven con el viento, las cortinas, y eso es movimiento para un sistema tradicional, pero para SMD Plus no, es una falsa alerta. O también situaciones generadas por el medio ambiente, por ejemplo, la lluvia cayendo delante de una cámara se percibe como movimiento en la escena y por supuesto como un movimiento natural. Pero todo esto es discriminado por SMD Plus, que con una simple configuración como se ve en pantalla de simplemente habilitar unos check, podemos hacer que nuestro sistema pueda analizar y alertarnos solo cuando el movimiento dentro de la escena es de una persona o vehículo. La protección perimetral, que es otra función bastante mencionada e importante, opera de forma similar, o enfocándose en personas y vehículos, pero se basa en las tradicionales reglas de IBS, o de sistema de video inteligente, que ya ofrecemos desde hace varios años, donde hay que dibujar algunas líneas o zonas prohibidas de ingreso, o de salida, o de alerta de cruce en un determinado sentido, solo que en esta oportunidad, o a nivel de inteligencia, estas reglas están asociadas a movimiento de objetos como personas y vehículos que violan la regla, que cruzan la línea e ingresan a la zona prohibida. De tal manera que se discrimina de igual forma que el caso anterior todas las falsas alertas, y se puede realizar, como el nombre lo indica, una protección generalmente de perímetro para distinguir si alguna persona o vehículo está ingresando a una zona prohibida o cruzando una zona prohibida. Más adelante algunas imágenes de apoyo nos orientan mejor sobre la aplicación. También podemos considerar este comparativo, ya que ambas funciones mencionadas están orientadas a personas y vehículos, pero podemos considerar pues que la protección perimetral está disponible para algunos canales del grabador, dependiendo del modelo que tengamos, podemos averiguarlo en la hoja técnica, mientras que el SMD Plus está disponible para todos los canales del grabador. A nivel de configuración, en la protección perimetral hay que dibujar las reglas por donde los objetos van a cruzar, personas y vehículos, mientras que en SMD Plus solo basta con habilitar el check de persona y vehículo para que ya se haga la detección. La protección perimetral aplica en un área específica o región o zona donde haya configurado, mientras que el SMD Plus aplica para toda la escena en general. Mientras que delante de la cámara aparezca una persona, me va a registrar una detección de persona, a diferencia de la protección perimetral, que la persona o vehículo tiene que violar la regla específica en el punto específico donde se le ha configurado. Bien, a nivel de funciones faciales, hay que distinguir de forma importante que tenemos detección y reconocimiento facial. Son dos niveles, vamos a decirlo así, donde en la detección el sistema es capaz de identificar que en la escena aparece un rostro, y con esto obviamente una persona, y es capaz de registrar data del rostro que está detectando. Es decir, va a hacer una especie de captura de la imagen y va a guardar datos. Es decir, va a indicarme si la persona es, bueno, género, ¿no? Si es varón o mujer, edad promedio, vamos a decir, de forma referencial, es decir, joven, adulto mayor, etcétera. La expresión del rostro, calmado, triste, molesto, etcétera. Si usa lentes o no, si tiene barba o no, y esto incluye barba y bigote como una única detección. Es decir, podría ser solo barba, solo bigote o ambos, pero me va a indicar si lo tiene o no. Y si usa mascarilla o no, es decir, si obviamente el rostro está cubierto por un objeto pues generalmente monocolor y que cubre parcialmente el rostro, entonces lo va a tomar con una mascarilla. Esto no va a alertarnos si es que la persona no ingresa con mascarilla, porque no es una solución para pandemia, tenemos una solución específica para ello, pero sí va a poder registrar si la persona en cuestión o la persona registrada ingresó o no con mascarilla, para poder hacer búsquedas más adelante. En esto se basa la detección facial, es un algoritmo mucho más robusto del que ya ofrecíamos antes. Antes ofrecíamos una función de detección facial para un solo canal en los grabadores, que tenía un algoritmo bastante básico, exigía que la persona esté relativamente cerca y pues mire directo hacia la cámara, mientras que ahora el algoritmo es mucho más robusto, la persona puede estar más lejos, puede estar en movimiento y no necesita mirar directamente hacia la cámara, puede estar de repente de lado o un poco agachada, y aún así es detectable. O inclusive con mascarilla es detectable y el sistema me va a indicar o registrar que ingresó sin mascarilla o que fue detectado sin ella. Algunos parámetros importantes, y es que solo se necesita 30 por 30 píxeles para hacer una detección facial, es decir, si la consulta pasa por a qué distancia puede detectar un rostro, pues básicamente el NVR o DVR va a permitir hacer una detección dependiendo del video que le ofrezca la cámara. Si la cámara tiene mucha más resolución, obviamente los rostros que están más lejos son más pequeños, pero tienen suficientes píxeles para la detección. Entonces pasa más por un nivel de densidad de píxeles que realmente de distancia.
Si queremos tener una buena referencia de esto, podemos remitirnos nuevamente a la hoja técnica, donde vamos a encontrar data de distancias, ángulos y todo aquello que la cámara pueda ofrecernos. El nivel de precisión es bastante alto, el 98%. Procesa hasta 12 imágenes por segundo, lo cual implica que pueda procesar hasta 12 rostros a la vez por segundo para procesar la data que está en el cuadro celeste, y admite hasta 6 tipos de atributos faciales, que son los que hemos mencionado. A nivel de reconocimiento, estos grabadores, bueno, y cámaras también, si fuera el caso, pueden realizar, además de lo previo, una identificación y comparativa en base de datos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si un sistema es capaz de hacer reconocimiento facial, tiene que hacer previamente, o puede hacer previamente, la detección, hacer todo lo que acabamos de mencionar en la hoja anterior, y luego de eso lo que va a hacer es, después de detectar a la persona y capturar su data, va a hacer una comparación con una base de datos. La información importante, o la información que puedo registrar, es que esa base de datos va a tener, pues, imágenes de rostros con alguna data como nombre o documento, por poner un ejemplo, y va a mostrar un nivel de similitud, es decir, va a capturar el rostro y mostrar a cuánto por ciento es parecido a uno de los rostros a los cuales se ha comparado o registrado en la base de datos. Y podemos, pues, configurar el nivel de porcentaje de semejanza para que sea detectable. Es decir, si lo configuramos muy bajo, por ejemplo, al 50%, cualquier persona que venga y que se parezca solo un poco a alguien de la base de datos va a ser detectado y va a ser entregado como información, lo cual podría llamar al error. Entonces, siempre se sugiere trabajar por niveles superiores al 80%, que es lo que viene preconfigurado. También podríamos configurarlo con un nivel de semejanza mucho más alto, pero esto implicaría también ciertas dificultades. Por ejemplo, si el rostro guardado en base de datos entrega un estatus, vamos a decir, una imagen del rostro normal, por ponerlo de alguna manera, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un día no dormí, vengo con el rostro un poco desencajado y fuera de lo común? De repente, el rostro que tengo hoy no está demasiado parecido al rostro que está en la base de datos, a pesar que si soy la misma persona, entonces podría llamar también a la imprecisión. Por eso es que se sugiere trabajar siempre con niveles de semejanza superiores al 80%, pero no tan cercanos al 100%. Eso es una recomendación de configuración, pero así es como opera finalmente. Además, que nos permite también trabajar con una detección de extraños, es decir, puedo decirle al sistema que me alerte si es que la persona que se ha detectado no está en la base de datos, por lo tanto es un extraño. Esto, por ejemplo, para aplicar, por poner un ejemplo, en zonas donde tengo, por ejemplo, el ingreso solo de personal autorizado. Entonces la detección de un rostro extraño debe ser alertado automáticamente, y su defecto, o en ese sentido, todos los rostros detectados tendrían que ser comparados con la base de datos y mostrar un resultado positivo, es decir, que sí pertenece a alguien en la base de datos. Ya que mencionamos también la base de datos, consideren que esta misma debe tener o debe ser creada de forma particular, es decir, no es que vamos a tener una base de datos preexistente en algún tipo de software de base de datos, sino que tenemos que crearla propiamente para este sistema, es decir, subir las imágenes con alguna data. También existe un método en el mismo DBR para subir la data en bloques, es decir, no tener que hacerlo uno por uno, pero sí exige un formato de archivo, donde el archivo tiene que tener un tamaño máximo y el nombre del archivo tiene que tener justamente la data agregada en un orden determinado para que el sistema sea capaz de capturarlo y separarlo y automáticamente ordenarlo dentro de sí mismo. La base de datos suelen ser números muy grandes, en el orden de los miles, así que es más que suficiente casi para cualquier proyecto, aun cuando el modelo sea un modelo bastante básico. Y como se indica aquí, se exige un nivel mayor de pixelaje, es decir, 60 por 60 píxeles para hacer el reconocimiento, puesto que se requiere mayor detalle para identificar a la persona bastante bien con todo lo que hemos mencionado. El nivel de precisión baja ligeramente, pero no deja de ser un nivel de precisión muy, muy alto y competitivo en el mercado. Y la velocidad de reconocimiento es menor a un segundo, es decir, se detecta el rostro, automáticamente se analiza y se compara con todos los rostros de la base de datos y se puede entregar, pues, un nivel de respuesta y similitud en un tiempo menor a un segundo. Hablábamos de que un complemento son las cámaras de disuasión, y esto básicamente para poder tomar una acción disuasiva con luz LED o sirenas en modelos específicos, que son el complemento ideal para las soluciones de inteligencia.
Es un adicional. La otra parte de estas tres funciones, entre comillas básicas, que son parte de WizSense, sería la parte de la búsqueda de eventos, es decir, la revisión de esta detección inteligente. A nivel de SMD Plus, si puedo configurar para que detecte personas, cuando haga la búsqueda puedo tener simplemente, con un simple clic, revisar el video y que solo me muestre los momentos en que aparecieron en la escena personas y vehículos detectados. También a nivel de protección perimetral podemos hacer lo mismo, de tal manera que en esa cámara, en esa zona y con esas reglas configuradas, solamente me muestre los momentos o los instantes cuando alguien violó la regla, cuando alguien cruzó la zona o ingresó a la zona prohibida, de tal manera que la búsqueda sea muy rápida y mucho más eficiente. Como pueden apreciar en la parte inferior, lo que me va a lanzar son pequeños segmentos de video, pequeñas imágenes a las cuales voy a dar un doble clic para que se reproduzca un pequeño segmento de video, algunos segundos que fueron los instantes donde se realizó la captura para ese canal. A nivel de búsqueda de rostros también, este pequeño video nos muestra cómo podemos filtrar por fecha y por algunos atributos o nivel de similitud, y podemos encontrar todas las coincidencias para ese rostro que hayan sido detectadas. Entonces, vamos a poder darle un clic para revisar el video de ese instante de detección para esa persona. Cuando digo esa persona, o mejor dicho, cuando queremos buscar a esa persona, esa frase implica que esa persona pueda buscarla directamente o seleccionarla de mi base de datos, o por ejemplo podría ingresar una foto a través de la memoria USB conectada al DVR o NVR y desde ahí hacer la búsqueda de un rostro específico. De tal manera que también podamos buscar por atributos, gracias a la detección que se ha tenido, ya que se guardaron toda esta información de los rostros, yo puedo filtrar y decir, busco una persona varón con lentes y barba, y aplicar esos filtros y me entregue todas las coincidencias, ¿no? Todos los pequeños rostros detectados, a los cuales con un simple doble clic voy a poder reproducir algunos segundos de video que se aprecian en la parte derecha del cuadro. En cuanto al algoritmo de inteligente, básicamente lo que hace es ofrecer un análisis separado del escenario, que es el escenario fijo, versus los objetos en movimiento, discriminando solo personas y vehículos para brindar mucho más detalle, píxeles, vamos a decir, y con esto característica y detalle de las personas y vehículos, y restando importancia al escenario. De tal manera que, como se aprecia en este ejemplo, con una compresión tradicional, cuando queremos ver detalle, pues vamos a obtener el mismo detalle, sea bueno o sea malo, dependiendo de la distancia del objeto. Vamos a ver el mismo detalle tanto para escenario como para personas, mientras que esta nueva codificación de inteligencia, que es bastante similar a H265 Plus o a Smart H265, hablando de números, hablando de nivel de compresión igual o superior al 50%, pero en eficiencia para la parte de inteligencia, puesto que permite brindar mucho más detalle en la parte de humanos, personas y rostros, o vehículos para distinguir la placa y restando detalle al escenario. De tal manera que en esta comparativa nos damos cuenta que el escenario inclusive podría mostrar un poquito menos de detalle o de nitidez, pero se aprecia mucho más detalle y nitidez en cuanto al objeto de interés, que en este caso es la persona. Que esta codificación opera de forma inteligente también. Bueno, escenarios de aplicación, los que ustedes gusten, según lo que hemos mencionado, tenemos múltiples aplicaciones, incluyendo con cámaras térmicas que también pueden contar con este tipo de analítica. Y para mencionar algunos productos de estos, vamos a mencionar que podríamos trabajar con cámaras WiSense y NVRs, y vamos a tener toda la funcionalidad que hemos mencionado, incluyendo la disuasión activa, porque esta está en las cámaras. Si tuviéramos cámaras convencionales y solo los NVRs fueran de inteligencia, pues vamos a tener toda la funcionalidad, excepto la disuasión, porque esta está en las cámaras especiales. Pero los grabadores sí pueden contar con las funciones de SMD+, protección perimetral y reconocimiento facial. A nivel de HDCBI, bueno, si tenemos un grabador de inteligencia podemos hacer lo propio, y también existen cámaras HDCBI con protección perimetral, ¿no? Perdón, con la disuasión activa también. Y si tuviéramos el caso de trabajar con PTZ o cámaras IP de inteligencia y tuviéramos un NVR que es convencional, que no tiene inteligencia, pues en PTZ vamos a encontrar SMD Plus y protección perimetral. El reconocimiento y detección facial existe también en cámaras, pero son cámaras de gama alta, por lo tanto serían cámaras no de la línea WiSense, sino serían de WiSmind, serían de la gama alta. Eso lo vamos a mostrar rápidamente con algunas funciones en la siguiente presentación.
Y algunos productos, por ejemplo, que mencionar, como los de la serie 3000 de cámaras IP, que son cámaras con inteligencia embebida, cámaras IP, algunas PTZ, inclusive los de la nueva línea, que es la serie SD5A, que permite tener inclusive hasta face detection con buenas prestaciones, y una nueva presentación de case que incluye la certificación IK10 a pesar de ser metal plástico, y una forma esférica que permite que el usuario no pueda detectar hacia dónde está mirando la. Bueno, algunas cámaras térmicas también, básicas pero con inteligencia. Y lo de mayor interés del día de hoy son los NVR de inteligencia que están disponibles ya en el mercado. La serie 2000 de inteligencia también ya la podemos encontrar. Son productos básicamente que pueden trabajar con toda esa funcionalidad. La ventaja de trabajar con una línea IP de inteligencia de DAWA es que cualquier NVR ya cuenta con reconocimiento facial y obviamente SMD Plus y protección perimetral. ¿Dónde está la diferencia? Por ejemplo, entre un NVR de serie 2000 y serie 4000. Básicamente es la cantidad de canales con los que se podría trabajar el reconocimiento facial si es que el NVR hace todo el trabajo. Es decir, si es que le doy una cámara natural, una cámara tradicional, que solo le envía el video y el NVR hace todo el trabajo de detectar el rostro, modelarlo, en este caso capturar la metadata y luego compararlo con la base de datos. Entonces, un NVR de serie 2000 solo puede hacerlo para un único canal, mientras que una de serie 4000 puede hacerlo para 2 canales. Además que los NVR de serie 4000 permiten adicionalmente trabajar con más canales de reconocimiento facial si es que lo apoyo con cámaras Wismind que hacen detección facial. Es decir, si bien es cierto, para que un sistema haga el reconocimiento tiene que haber hecho previamente la detección del rostro, si compartimos esta tarea entre cámara y grabador y le damos la primera etapa del trabajo a la cámara IP para que haga la detección, entonces el grabador solo va a hacer la última parte del trabajo, que es el reconocimiento y comparación en la base de datos, y en ese sentido ya no sería su límite solo 2 canales, sino podría hacerlo hasta con 8 canales. Obviamente el costo se incrementa un poco porque las cámaras van a ser un poco más robustas o de una gama un poco más alta, pero esto permite trabajar o ampliar la capacidad de un NVR sin tener que incrementar obviamente un NVR de gama más alta, puesto que esto sí sería bastante más costoso. Aún así existen NVRs de serie 5000 y de serie 7000i, que son los IBSS, pero pertenecen ya a la serie Wismind porque es una serie un poco más robusta de funcionalidad. Bueno, aquí algunos modelos de XBR de la serie 2 que ya están disponibles en el mercado, aunque la línea analógica no es lo que corresponde al foco del día de hoy. Bien, adicionalmente quiero apoyarme también en una presentación complementaria para que puedan un poquito considerar algunas funciones más. Vamos a tratar de acelerar un poquito porque el tiempo apremia. Así que, continuando justamente con la funcionalidad, recuerden que Wismind permite lo que hemos mencionado anteriormente, pero también es capaz de entregarnos algunas funcionalidades más específicas. Lo que sí hay que considerar es que las funcionalidades muy específicas, como por ejemplo análisis de comportamiento humano, conteo de personas, son funciones que principalmente están embebidas en cámaras IP de gama más alta, no en los NVRs. Pero en los NVRs vamos a encontrar mayor capacidad de procesamiento, muchos más canales de reconocimiento facial, capacidad de compatibilizar con las cámaras de Wismind para poder funcionar como un computador desde el cual se puede configurar el evento, por ejemplo, de conteo de personas, o de repente recibir las alertas si es que estoy excediendo la cantidad de personas dentro de una región, o si recibo la alerta de 2 personas que están permaneciendo mucho tiempo merodeando dentro de una región. La cámara hace la detección, pero el NVR es capaz de configurar y capaz de recibir la alerta, porque es un NVR de la misma línea Wismind, es decir, de gama alta, o inclusive interfaces o módulos especiales en los NVRs que permitan hacer cierto tipo de función más avanzada. Por ejemplo, el control de aforo, que es una solución para la pandemia, ya cuenta con una versión light, o vamos a decir, bastante más asequible, que está embebida en NVRs Wismind de la serie 5000. Es decir, un NVR de serie 5000-I, a pesar que no es de lo más costoso, es un producto de gama media, ya tiene la capacidad de trabajar la solución de aforo y conteo de personas. Bueno, definitivamente sí se necesita para esto una cámara de conteo de personas, pero el NVR ya cuenta con un módulo que permite realizar el control de aforo a través de una vista de tipo semáforo, donde me puede entregar
una imagen o una interfaz donde se muestre cuál es el aforo total de ese lugar que se está contabilizando, cuántas personas van ingresando y cuántos van saliendo para indicar cuántos cupos hay disponibles para el ingreso de personas. Entonces tiene múltiples aplicaciones y no dejan de tener múltiples funcionalidades los NVRs, no solamente las cámaras. Bien, vamos a saltar algunas partes que no corresponden mucho al tema de hoy y vamos a irnos a analizar algunas aplicaciones. La parte de reconocimiento facial principalmente es cómo se ve la interfaz. Vamos a intentar, si nos da el tiempo, hacer alguna prueba con un NVR, pero básicamente la ventaja de WisMind es que no solamente permite hacer el reconocimiento, sino puede contar con herramientas complementarias como estadísticas a través de atributos, como el reconocimiento VIP, trabajando con listas específicas o base de datos específicas, trabajar pues con alertas tempranas. Los NVRs van a procesar mucho más imágenes por segundo, como pudimos apreciar en WeSense. La capacidad de procesamiento puede ser de hasta 16 imágenes, lo cual equivale a 16 rostros por segundo, mientras que aquí se pueden procesar hasta 320 imágenes por segundo. ¿Esto por qué? Porque los NVRs podrían recibir varias cámaras y recibir muchos rostros a la vez y necesitan obviamente un nivel de procesamiento mucho más alto. Las bases de datos, a diferencia de WeSense, donde las capacidades pueden llegar hasta los 20.000 rostros, por ejemplo, en bases de datos. Aquí podríamos trabajar con bases de hasta 300.000 rostros en total, puesto que esto básicamente es para manejar ya un tema de proyectos. Bueno, aquí algunas aplicaciones. Vamos a saltar la parte de aplicaciones que creo que es de fácil distinción de parte de ustedes, y vamos a irnos a mostrar un poquito más las funcionalidades. Por ejemplo, un producto de serie WisMind, que es más avanzado, puede ofrecer la protección de privacidad, que como pueden apreciar en el video, permite en vivo y en tiempo real ocultar el detalle de los rostros para que no sean públicos. Cuando, por ejemplo, en un centro de control se está guardando esa información, pero no queremos que sea pública o que no necesariamente cualquier usuario acceda o pueda violar la privacidad al registrar a las personas, o inclusive si el video de las cámaras está siendo publicado a los mismos usuarios para que se den cuenta que están siendo grabados, pero podrían ellos tener la satisfacción o la garantía de que su rostro no necesariamente está siendo publicado. Esto es la protección de privacidad, y el sistema lo que hace es analizar dónde está el rostro y en tiempo real y en forma dinámica aplica un mosaico en los rostros de las personas o en el cuerpo de las personas. Esto, por supuesto, posteriormente se puede retirar si obviamente lo que se quiere es hacer una identificación de la persona, pues se hace la búsqueda inteligente y se le quita esta función al momento de hacer la búsqueda para que sí se pueda identificar la persona y sí se tenga el detalle del rostro, porque en ese momento obviamente es necesario. ¿Sí? Aquí se puede trabajar inclusive hasta 60 cuadros por segundo, hay una buena capacidad de objetivos, es decir, aplicar el mosaico hasta 64 personas u objetivos a la vez, y la tasa de detección es bastante efectiva y muy cercana al 100%. A nivel de metadatos, a diferencia de WeSense, donde la metadata solo es facial y entrega 6 atributos, en WisMind los NVRs pueden trabajar mucha más metadata, mucho más completa, y no solamente del rostro, sino de personas, es decir, del cuerpo humano completo, de tal manera que pueda registrar hasta 20 atributos distintos. Los 6 atributos de rostro que ya habíamos mencionado, y además 9 atributos que son de tema corporal. Nos va a indicar qué tipo de prenda hay en la parte superior, si es manga larga, manga corta. Lo mismo para la prenda inferior, si es un short o pantalón o falda. Nos va a indicar, por ejemplo, el color de la prenda superior o inferior. Nos va a indicar si el usuario lleva mochila o maleta, si lleva un paraguas, por ejemplo, para que sea mucho más precisa la búsqueda posteriormente con toda esta metadata. Entonces, se puede hacer una dirección mucho, mucho más eficiente y mucho más detallada con un producto WisMind, un NVR WisMind, que lo que podríamos hacer de forma básica con un producto WiSense. Esa es principalmente la diferencia. Y aquí algunos números también de interés, hasta 640 objetivos por segundo de atributos, puesto que se entiende que el NVR puede procesar para muchos canales y en cada canal van a aparecer muchas personas. Entonces el nivel de procesamiento es bastante más alto. Otra funcionalidad que nos ofrece
Mind es el tema de conteo de personas. Si bien es cierto, el conteo de personas está principalmente en las cámaras y se requiere una cámara para que se haga ese trabajo, el NVR también es capaz de procesar esta información y recibir las alertas necesarias. Como podemos apreciar, hay que configurar ciertas regiones o zonas o líneas para efectos de conteo y pueda detectar los ingresos o las salidas, el conteo en todo caso de las personas. Dependiendo del tipo de producto y cámara que tengamos, podemos hacer conteo en zonas específicas, en más de una zona, entregar información inclusive hasta de la altura de las personas si la cámara es de doble lente o 3D. Y aún así, pues, generar estadísticos gracias a la interfaz que tiene el NVR para extraer información y tomar una aplicación gracias a estas reglas. Otra funcionalidad importante de Wismind es, por ejemplo, la capacidad de procesar alertas a través de mapa de calor, no hablando de cámaras térmicas, sino el mapa de flujo de movimiento o zonas calientes que pueden entregar las cámaras IP de gama media o gama alta en general. Y una de las últimas funciones y muy importante es el estereoanálisis, o mejor llamado análisis de comportamiento humano, donde se puede analizar, por ejemplo, violencia dentro de la zona específica, permanencia o exceso de permanencia de un tiempo que se haya configurado determinadamente, error de número de personas, es decir, si solamente puede haber un número máximo de personas dentro de una escena y se excede ese límite, pues se va a recibir una alerta. Para ello se requiere una cámara 3D, es decir, una cámara de doble lente. Son solo algunos modelos específicos que pueden hacer esto y por eso se llama análisis estéreo. Por ejemplo, alerta de proximidad de personas, bastante ideal para temas de pandemia. Entonces, esto se hace con una cámara Wismind y puede recibirse alertas desde un NVR Wismind también. Pero definitivamente sí se requiere la cámara para este procesamiento. Bueno, entonces en resumen, en comportamiento de personas podemos detectar la permanencia de personas por un tiempo límite dentro de una escena, la aproximación de personas, es decir, si están demasiado cerca, la detección de caídas, si la persona se cae, también se puede recibir una alerta, que tiene muy buenas aplicaciones, sobre todo para centros públicos o lugares de concurrencia pública, la detección del número de error de personas o error de número de personas, es decir, si hay más cantidad de personas de las necesarias. Sería algo parecido al aforo, pero esto básicamente me va a alertar cuando existe un número determinado de personas exactamente. Es decir, si por ejemplo configurara como alerta cuando hay 3 personas, entonces si ingresa una persona, no pasa nada, si ingresan 2 personas, no pasa nada, si ingresan 3, me va a alertar. Básicamente, en el momento en que existe ese número, se recibe la alerta. Detección de violencia sería la última funcionalidad que básicamente nos va a permitir mostrar si es que una persona o 2 personas están realizando acciones violentas, si están peleando dentro de la escena o la zona configurada, que es la zona registrada en un marco azul dentro de la escena. Esa zona hay que dibujarla, hay que configurarla en la interfaz de la cámara. Bueno, N análisis que puedan trabajarse. Antes de pasar a las consultas, terminemos un poco con esta parte. También en Wismind se ofrece la seguridad de área amplia, es decir, cámaras panorámicas que permiten justamente estas vistas y realizar un análisis bastante detallado de muchas más zonas a la vez, ¿no? Por ejemplo, exceso de personas en un área determinada, exceso de vehículos en un área determinada. Obviamente para esto se presta las cámaras panorámicas y las cámaras, eh, vamos a decir que son 2 en 1, donde tienen lentes panorámicos para la imagen panorámica, más una PTZ esclavo que permite entregar el detalle digamos, de esa región de la escena cuando se ha violado una regla específica. Aún así, como están viendo en el video, tiene una interfaz propia donde se puede trabajar ventanas emergentes, trabajar alertas por zonas específicas, etc. Es en realidad, un trabajo bastante robusto. Vemos algunos números como multitud máxima de hasta 1024 personas, es decir, configurar concentraciones de hasta 1000 personas, y esto involucra distancias grandes, áreas bastante grandes de análisis, hasta 8 áreas diferentes para analizar con diferentes reglas, cada una con, digamos, interfaces especiales para, vamos a decir, para trabajarlo como si fuera un software
particular dentro de la cámara que nos permite ver detalles como lo que estamos viendo en el video, por ejemplo, ¿no? Un vehículo cruza una línea específica y la cámara automáticamente va a hacer el seguimiento y el detalle de el objeto que viola esa regla, mientras que por otro lado la escena está haciendo otro tipo de trabajo. Finalmente, por aquí, una funcionalidad importante que es el seguimiento automático. Esto ya viene apareciendo hace buen tiempo, solo que ahora la precisión se hace mucho más efectiva. Las cámaras de autotracking tienen un seguimiento bastante más rápido e inteligente, de tal manera que no se pierde para nada el detalle de la persona. Se alcanza un nivel de acercamiento suficiente para detectar el detalle de la persona, como vemos aquí. Ingresa a la zona prohibida en la vista panorámica y la cámara PTZ también muestra el detalle y hace el seguimiento de la persona con suficiente detalle para poder hacer el análisis, pues, obviamente del objetivo, ¿no? Intentar distinguir cuál es la persona. Para esta solución existen modelos de cámara específicos, pero bueno, esto ya escapa un poquito de la parte de NVR, ¿no? Esto básicamente pasa por cámaras PTZ o cámaras panorámicas más PTZ que tienen específicamente esta funcionalidad. A nivel de vehículos, también Wismind ofrece ciertas particularidades, como por ejemplo la metadata de vehículos, nos permite distinguir, reconocer el detalle de los vehículos, placas de vehículos, entregar datos de las personas que van sobre el vehículo, hacer una búsqueda por número de placa. Estamos hablando del famoso ANPR o LPR, que es el reconocimiento automático de placas. Esto va asociado ya a soluciones NVR Wismind que tienen esta funcionalidad y que van de la mano o van a trabajar de la mano con cámaras que justamente tienen esta capacidad de análisis de placas de vehículos. Bueno, distintas aplicaciones, que es lo que estamos saltando son las aplicaciones básicamente, y nos estamos enfocando en mostrar lo que la funcionalidad puede ofrecer. En este video apreciamos, por ejemplo, la capacidad de análisis por vehículo. Podemos hacer búsqueda posterior de placas de vehículos, por color de vehículo, por marca de vehículo, si el piloto estaba hablando o no por teléfono, y algunos otros atributos complementarios, ¿no? Si por ejemplo, usa cinturón de seguridad, etc. También una función específica que es el parqueo ilegal, ¿no? Detección de parqueo ilegal, donde se analiza, se configura ciertas zonas donde está prohibido el estacionamiento y se analiza obviamente que el objeto sea un vehículo, de tal manera que el vehículo en cierta región puede estar en movimiento, pero en la región determinada no debería detenerse, sino debería mantenerse en movimiento. De tal manera que si se queda detenido en la zona específica, eso pertenecería a nuestra detección de estacionamiento ilegal o prohibido. En ese sentido, el sistema es capaz de entregarme un detalle del vehículo con su metadata y, por supuesto, información de la placa, en este caso para aplicaciones de tránsito, papeletas, etc. En el caso de soluciones térmicas, bueno, básicamente enfocado a cámaras, no es mucho el tema de hoy, pero recuerden que un NVR Wismind es capaz de trabajar toda la información que la cámara térmica de inteligencia me pueda trabajar. Entonces, cuando quiero o cuando voy a trabajar una solución de cámara de inteligencia avanzada, como comportamiento de personas, como térmica con inteligencia, como análisis panorámico, etcétera, necesito o es importante trabajar de la mano con un NVR Wismind que pueda configurar y recibir alertas de toda esa analítica avanzada. Si lo trabajamos con un NVR básico, el NVR va a recibir el video natural y lo va a grabar como normalmente lo hace cualquier NVR, pero no va a ser capaz de procesar toda la inteligencia o enterarse de toda la inteligencia. La cámara trabajaría de forma aislada y necesitaríamos que la cámara pueda reportarnos directamente los eventos y obviamente estar conectados a la interfaz de la cámara para apreciar las analíticas y toda la funcionalidad que está ofreciendo la cámara. Aquí se habla de monitoreo de temperatura, que es la solución para la pandemia que se promocionó desde hace aproximadamente un año, ¿no? Hace unos 10 meses, por ejemplo. Esto es principalmente una solución de cámara, pero forma parte de la solución Wismind. Hay modelos de cámara térmica que pueden hacer detección de incendios o de ignición, ¿no? En escenarios muy grandes, a pesar que la ignición es una región muy, muy pequeña, la cámara térmica tiene la analítica para esa función específica. Bien, vamos a saltar ya este complemento final.
se muestran algunos productos, pero principalmente decíamos son cámaras que no son parte del tema de hoy. Tenemos, por ejemplo, cámaras panorámicas para las funciones que habíamos mencionado panorámicas, cámaras ojo de pez para la parte de conteo de personas o mapa de calor, las cámaras de lente dual o 3D que permiten el conteo de personas también, y el estereoanálisis o análisis de comportamiento humano, cámaras de tipo domo o bullet fijas con funciones de Wismind y que hemos mencionado, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de protección perimetral, conteo de personas, funciones ANPR o reconocimiento de placas, face detection o face recognition según el modelo o la serie, es decir, detección o reconocimiento facial, si fuera el caso. La serie 5000 es la serie Wismind también con cierta funcionalidad, pero no tan avanzada como la serie 7000, que es la anterior mencionada, algunas otras funciones, pero recordemos que la mayoría de estas son de cámara. ¿Qué nos pueden ofrecer los NVR? Por ejemplo, los de serie 7000, que son ya básicamente servidores más que NVR, pueden ofrecer todo lo que hemos mencionado prácticamente, a nivel de que el NVR realice la inteligencia. Lo importante es saber que el NVR es capaz de realizar la detección de SMD+, protección perimetral, registrar la metadata de personas, de vehículos, de humanos, es decir, cuerpo completo, hacer detección y reconocimiento facial, pero para ciertas otras funciones necesita de cámaras específicas. Por ejemplo, para que reconozca o trabaje el conteo de personas, necesita una cámara de conteo de personas. Esa función específica no la hace el NVR, sino la cámara. Entonces hay que tener en claro qué puede hacer mi NVR de inteligencia y qué otras funciones me permite trabajar el NVR de inteligencia, pero dependen de una cámara específica que tenga esa función. En el caso de los NVR de serie 5000, que son los Pro, digamos los de mediano proyecto, de precio bastante asequible, pero con alto performance, permiten hacer lo más importante, el reconocimiento facial, la metadata avanzada que hemos mencionado y la protección perimetral, con capacidades bastante elevadas de hasta 4 canales para reconocimiento facial, hasta 4 canales para metadatos, hasta 16 canales para protección perimetral y trabajar hasta 20 bases de datos diferentes con un total de rostros de hasta 100.000 en base de datos. Aún así, el sistema es capaz de incrementar esos 4 canales de face recognition si es que trabajamos, como decíamos antes, con cámaras de face detection. Las cámaras podrían hacer la primera parte del trabajo y el NVR sería capaz de incrementar esos, vamos a decir, esos 4 canales de reconocimiento facial y que se puedan duplicar o superar esa cantidad, ese volumen. Bien, estos son un poquito los XVR que no pertenecen al tema de hoy y algunas PTZ complementarias que pueden tener lentes duales, térmicos, etcétera. Bueno, no son mucho el foco del día de hoy. Básicamente el foco es lo que puedo obtener con los NVRs. Bien, algunas preguntas que son parte final de esta presentación. Bueno, creo que no hay consultas, solo algunas observaciones. Y por último, vamos a tomarnos unos pequeños minutos adicionales. Agradecemos que se mantengan conectados para mostrar tal vez alguna breve configuración básica de un NVR. En ese sentido voy a compartirles. Permítanme un segundito. A ver, mientras les comparto la pantalla, nos consultan, por ejemplo, si es que los XVR son compatibles con cualquier cámara. Bueno, a nivel de grabador analógico, necesita una cámara analógica compatible, vamos a decir, por resolución o tecnología, como sería con cualquier XVR. Simplemente la cámara envía el video y el XVR hace toda la inteligencia que ofrezca, incluyendo el reconocimiento facial. Entonces, entre comillas, sí podría ser cualquier cámara.
más no aún con cámara IP. A pesar que el XVR recibe cámaras IP, no puede hacer la inteligencia con cámaras IP, porque en un sistema IP esa inteligencia debe estar en la cámara o debe ser un NVR de inteligencia, no un XVR. También nos consultan hasta cuántos rostros en simultáneo se puede reconocer con una cámara. Bueno, creo que mencionamos parte de eso en la presentación, indicando que va a depender pues, de si es un NVR o si es cámara. Principalmente habíamos resaltado que WeSense tiene una capacidad, mientras que WeSmind tiene una capacidad mucho más alta porque se habla de NVRs que procesan mucho más canales con mucho más personas a la vez. Por lo tanto, debe tener capacidad de procesar mucho más rostros a la vez. Pero si queremos saber específicamente cuántos rostros podría procesar una cámara a la vez, simplemente hay que remitirnos a la hoja técnica y ver si ese modelo cubre la necesidad de rostros que tenemos. También nos consultan qué pasa si en la base de datos el rostro está sin barba y sin lentes, pero la persona, entiendo, ingresa con barba y con lentes. No hay problema. Justamente el análisis facial lo que hace es no identificar a la persona por lo que trae encima, sino por las facciones y los detalles del rostro. Entonces, la persona puede estar en la base de datos con barba y luego pasa sin barba, aún así es capaz de identificarse. En la base de datos los rostros seguramente van a estar sin mascarilla, pero las personas pueden ingresar sin mascarilla porque es natural hoy por hoy y aún así es detectable y se puede comparar con la base de datos. Prueba de ello les voy a mostrar un pequeño ejemplo a continuación. Bien, entonces voy a compartirles ya, tengo aquí un NVR conectado, les voy a mostrar la interfaz. Tenemos por aquí ya la interfaz. A ver, algunas consultas más. Nos preguntan si se requiere algunas condiciones de iluminación específicas. Bueno, si hablamos de iluminación, básicamente el sistema es capaz de analizar la imagen como se presenta. Si la imagen es excesivamente deficiente, obviamente es más difícil hacer el análisis o en todo caso puede tender al error. Pongamos algunos ejemplos. ¿Qué pasa si tenemos una imagen muy amplia, muy panorámica y la persona se encuentra muy lejos o se encuentra en una zona muy oscura? Es probable que ese rostro no sea tan detectable o en el reconocimiento facial la comparación no sea tan eficiente. Entonces hay que guardar las condiciones suficientes para que esto sea bueno. Para ello se puede usar cámaras con vista nocturna color o llamados de la línea full color que Dahua también ofrece. Otro ejemplo muy puntual, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona es de tez oscura y tiene una barba ligera? Posiblemente la barba no se pueda detectar y se registren sus datos como persona sin barba, cuando realmente sí lo tiene. Entonces, el sistema puede guardar o podría considerar ciertos errores que puntualmente van a depender de condiciones muy específicas, que son parte, pues, digamos, del escenario. Entonces, ese error es el mismo error que las personas podríamos cometer. Por ejemplo, yo estoy viendo a una persona de lejos y no logro distinguir si es varón o mujer, tal vez porque el rostro es muy, vamos a decirlo, muy estándar, ¿no? No tiene facciones muy específicas o de mucha tendencia a identificarse que sea varón o mujer. Entonces, al sistema le podría pasar lo mismo. Entonces, va a depender mucho de lo que ofrezca el escenario y la imagen para que el sistema sea capaz de trabajar de manera aún más eficiente. Y nos preguntan si se puede hacer el análisis en zonas a la intemperie con iluminación variable. Bueno, esto está asociado a lo mismo que hemos mencionado. Generalmente sí, pero ciertas condiciones muy extremas tal vez podrían brindar ciertas dificultades. Bien, les estoy compartiendo ya aquí, permítanme, la interfaz de un grabador. Tenemos ya aquí un NVR conectado. En el cual ya se hizo, bueno, en las pruebas previas se hizo ya una pequeña detección. Permítanme, ya. Y como se puede apreciar, por ejemplo, está mi rostro en la base de datos sin mascarilla, mientras que cuando yo pasé delante de la cámara estaba con mascarilla. Me detectó, me hizo el análisis y lo comparó con la base de datos y se dio cuenta que sí, efectivamente es el mismo rostro de la misma persona, a pesar que no se ve el rostro completo, se ve parcialmente. Y que el estado es diferente, es más, pueden ver que el escenario es diferente, las condiciones luminosas, el tono de piel se ve diferente, etcétera.
porque justamente son parte de las condiciones, pero el sistema es capaz de analizar con alta precisión. También podemos observar que aquí se ofrece o se muestra un nivel de similitud al 82%. Definitivamente no tiene una similitud tan alta, puesto que hay buenas diferencias, como que estoy con mascarilla versus la foto de la base de datos, pero si es que supera el 80% que lo que está preconfigurado, lo toma como una coincidencia. Entonces, algunas configuraciones básicas que podríamos mostrar. Vamos a ir al menú principal. Permítanme un segundito. En el menú principal vamos a encontrar la interfaz de inteligencia. Bueno, tenemos ya la cámara en vista, en el primer canal, por ahí se me ve creo parcialmente. ¿Y qué es lo que puedo hacer? En el menú de inteligencia, básicamente voy a tener tres partes: la parte de búsqueda, la parte de parámetros y la parte de base de datos, si el grabador soporta reconocimiento facial, tendría que tener base de datos. Entonces nos vamos a la parte de parámetros y tenemos múltiples opciones. Smart Plan aplica cuando tengo una cámara de inteligencia conectada, una cámara con analíticas de inteligencia. Yo no la tengo una cámara natural sin ninguna inteligencia conectada. Y tengo otras funciones como IBS, que son las reglas de cruce de línea y zona de intrusión, Face Detection y Face Recognition, ¿no? Detección de rostros y reconocimiento de rostros, y algunas funciones complementarias. Estas funciones complementarias son justamente porque el NVR que tengo aquí es un NVR WISMINE, es un NVR de serie 5000-I. Si tuviera un NVR de serie 4000 o 2000i, este NVR solo tendría detección de rostros, reconocimiento de rostros e IBS, no más funciones, puesto que es simplemente WISense. Como el que tengo es WISMINE, ofrece funciones como videoestructuración, que es justamente el detalle de personas, análisis de personas que habíamos mencionado. A eso se le llama videoestructuración. Es decir, el análisis de metadatos de personas completo, pero necesitamos pues algunos productos complementarios para ello. El conteo de personas, el conteo del análisis de placas vehiculares con las cámaras adecuadas. Estas funciones no las vamos a mencionar o configurar porque necesitamos modelos de cámara específicos. Mencionemos las principales que vamos a encontrar tanto en WISMINE como en WISense. Por ejemplo, tenemos las reglas de IBS o lo que vendría a ser protección perimetral. Dependiendo de la interfaz, a veces la encontramos traducida o la encontramos como Perimeter Protection o simplemente como IBS. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que configurar una regla. Yo ya tengo una configurada. Tenemos que seleccionar el canal. Yo tengo una cámara en el canal 1. Tenemos una opción que dice tipo, es el tipo de inteligencia, y dice AI by device. Significa inteligencia artificial por dispositivo. Esto significa que el dispositivo que estoy configurando, o sea, el NVR, es el que va a realizar la inteligencia. Si yo le conecto una cámara que tiene inteligencia, puedo seleccionar que la inteligencia la haga la cámara o lo haga el NVR, es decir, el dispositivo. Como no tengo ninguna cámara de inteligencia, la única opción es que la inteligencia la haga el NVR, el dispositivo. ¿Qué es un NVR de inteligencia? WISMINE. Bien, entonces podemos añadir una regla aquí en la parte inferior, dibujar, por ejemplo, seleccionar una zona de intrusión, vamos a dibujarla. Por ejemplo, si un objeto que es persona o vehículo ingresa a esta zona prohibida, entonces el sistema lo va a alertar. Vamos a dibujarlo así, cerramos. Tenemos que configurar el sentido de la flecha, ¿no? Los que en ambos sentidos, o solo los que entran o solo los que salen. Vamos a dejarlo como los que entran. Los que cruzan la línea o los que aparecen dentro de la escena. Si por ejemplo dentro hubiera una puerta, una persona podría aparecer de frente o directamente dentro de la zona prohibida sin haber cruzado la línea. Entonces, eso sería que aparezcan las personas. Aplico la función de inteligencia que me permite que el objeto que se va a analizar violando la regla, es decir, el que ingresa o cruza a esta zona, sea específicamente persona y vehículo. Si no le aplico esto, va a analizar cualquier objeto y podría llamar a ciertas falsas alertas. Entonces, esto lo hace un sistema o una función inteligente. Le damos OK y podemos aplicar, por ejemplo, tenía aquí otra regla ya configurada de una línea de cruce, donde me va a detectar si alguien cruza de derecha a izquierda solamente, no en sentido contrario, y solamente si es persona o vehículo. Vamos a activar también esta función y vamos a aplicar los cambios para que estas reglas ya puedan operar. Como en ambos casos de las reglas he habilitado la función de inteligencia de personas y vehículos, esta función de IBS ahora se convierte en protección perimetral, que es lo que habíamos mencionado. Y el trigger o disparador nos va a indicar qué sucede. Por ejemplo, quiero que suene el buzzer si es que se detecta alguna
intrusión en estas zonas que se han configurado. Aplicamos los cambios y estamos listos para distinguir. Tenemos ahí ambas reglas que han sido configuradas y que están habilitadas y ambas van a operar. Por ejemplo, voy a intentar cruzar. Recuerden que hacer una prueba de mesa es un poco complicado porque no se ve a la persona completa y porque el escenario no es el ideal. Sin en cambio la cámara instalada nos brinda pues una mejor prestación de la prueba. Vamos a intentar hacer el cruce. Revisar si es que hubiera alguna deficiencia en la configuración. ¿Está? Y vamos a intentar hacer nuevamente la. En este caso, lo que ha sido detectado es la zona de intrusión, es decir, que la persona está acercándose o ingresando a la zona prohibida. El cruce está un poco más complicado por el tema de que no se aprecia a la persona completa. Puede ser parte de una falla en la prueba, más no en el escenario real. Así podemos ajustar su configuración y seguir afinando, pero esta es la forma en que básicamente vamos a realizar una detección de protección perimetral, de tal manera que podamos registrar si una persona cruza un perímetro prohibido, ingresa a una zona prohibida y tener el registro aquí. Entonces, podríamos revisar posteriormente el detalle de esta configuración. Vamos a verificar el detalle, vamos a intentar trabajar con una única regla. Bueno, aparentemente necesitaría estar con la cámara un poco más lejos para que se vea el escenario completo. Bien, esta es la forma en que trabajaría en la protección perimetral. Vamos a deshabilitarla puesto que este NVR no permite realizar todas las funciones a la vez. Tendría que deshabilitar por completo la protección perimetral para hacer otro tipo de función. En este caso tengo la opción de SMD Plus. Recuerden que SMD Plus se encuentra en la configuración natural de alarma. Nos vamos a la función de detectar, detección de movimiento. Perdón, esto es únicamente protección perimetral. Nos vamos a la función de detección facial y para el canal 1 vamos a habilitar la detección facial. Nos damos cuenta que el dispositivo ONVR es el que va a realizar el trabajo de detección. Tal vez seleccionar en qué periodo va a operar esto y cuál es la acción que va a tomar cuando detecta el rostro. Entonces vamos a simplemente habilitar esta función y los rostros son capaces de ser detectados desde ya. Rostro detectado y vemos alguna data como edad, media, ¿correcto? Media edad, género varón, expresión calmado y lentes. Decíamos que son 6 datos los que se pueden capturar, están siendo capturados los 6 datos, simplemente estoy mostrando 4. Aquí hay un botón de configuración que me permite indicar qué quiero mostrar. A nivel de detección facial, de atributos está habilitado, por eso lo está mostrando. Si deshabilito no va a mostrar los atributos. Y seleccionando cuáles son los 4 de los 6 atributos que van a dar prioridad aquí, en vivo. Pero en la revisión voy a encontrar todos los 6 datos. Entonces, son los 4 resaltados a la izquierda que están mencionándose. También tenemos la opción de identificar o mostrar el nivel de similitud cuando trabajamos en reconocimiento facial. Por eso es que en esta primera opción
se mostró ese nivel de similaridad, podría inhabilitarlo y no me va a mostrar esa función. Y también la función de extraños, es decir, que me detecte a la persona con sus atributos, pero lo etiquete como extraño si es que no está en la base de datos. Eso también es posible, tenemos todas esas funciones habilitadas, así que podemos trabajarlas sin problema. Un NVR with Sense tiene esta interfaz de configuración, permite hacer esto, inclusive porque tiene reconocimiento facial. Lo que aparece en este NVR with Mind, que no aparece en with Sense, es las demás funciones, como análisis o metadatos de personas, o lo que llamamos estereoanálisis, donde puede generar atributos del cuerpo completo, color de ropa, etcétera, ¿no? Ropa superior, ropa inferior, sombrero, mochila, paraguas, edad, género, etcétera. De vehículos, ¿no? Licencia de vehículo, color de vehículo, tipo de vehículo, etcétera. Y vehículos no motorizados, llámese motos lineales o bicicletas, para saber cuántas personas están sobre el vehículo, si usan casco o no, y qué color de vehículo y qué tipo de vehículo es, ¿no? Entonces, este puede ya guardar mucha más metadata que solamente los 6 datos faciales que WiSense ofrece. WisMind ofrece mucho más. Bien, entonces ya es capaz el sistema de detectar rostros. Vamos a intentar hacer una prueba ya para ir terminando, intentando engañar al sistema. Bueno, ya llevo un tiempo haciendo unas pequeñas pruebas con un personaje bastante conocido. Entonces, como pueden apreciar, se ha hecho una detección a través de una foto, lo ha tomado como un rostro y me ha entregado los datos básicamente de la persona, ¿sí? Ahora, si queremos hacer la función, bueno, hasta ahí tenemos el reconocimiento o la detección facial ya programada. Podemos ver algunas funciones como que se ha detectado por ahí un vehículo en las pruebas, se ha detectado hasta 4 personas, que son las pruebas o detecciones que hemos estado haciendo. Son números que van a ir creciendo hasta que reinicie el NVR y esto vuelva a ser. Finalmente, para terminar, ¿qué pasa si en la configuración de inteligencia me voy al reconocimiento facial? En principio es considerar que para que funcione el reconocimiento facial previamente tiene que haber estado habilitada la detección, porque no hay reconocimiento si no hay detección previa. Entonces la detección está habilitada, nos vamos al reconocimiento, lo habilitamos, seleccionamos que el NVR es el que va a hacer el reconocimiento también, seleccionamos el periodo en que va a funcionar esto y seleccionamos qué base de datos va a operar. En mi caso no hay base de datos disponibles porque ya agregué una base de datos. Bueno, si la elimino, en ese caso sí estaría disponible una base de datos para seleccionar. Es una base de datos que ya he creado previamente, le damos a agregar y simplemente ese canal ya va a operar reconociendo los rostros, detectándolos y comparándolos con esta base de datos que he agregado. Le voy a indicar el nivel de similitud al 80%, de tal manera que desde aquí podemos modificar qué porcentaje de similitud necesito para que me dé la precisión. Ya habíamos mencionado los parámetros de ello, el 80% es lo predefinido y lo recomendado, pero podemos modificar. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando reconozca un rostro? Vamos a decirle que suene el buzzer. Entonces, aplicamos estos cambios y nuestro sistema ya es capaz de hacer eso. En la detección voy a quitarle la opción de buzzer para que no alerte cuando detecta un rostro, sino solo alerte cuando reconoce el rostro, es decir, cuando es un rostro que está en base de datos. Antes de hacer la prueba de ello, simplemente mencionarles que para que funcione esta base de datos hay que crearla previamente y eso se hace en el menú inferior de base de datos. Lo que tenemos que hacer es añadir una nueva base de datos, crearle un nombre, vamos a poner cualquier cosa, y ya existe esa base de datos y luego tenemos que, esa base de datos, darle los detalles para agregar rostros a esa base de datos, ¿sí? Yo lo voy a hacer en mi base de datos natural. Esta base de datos, por ejemplo, tiene ya el rostro que fue objeto de la prueba previa. Para agregar rostros a la base de datos, necesito registrar un ID, primero agregar una foto, la va a buscar en una memoria USB que ya esté conectada al NVR, yo ya lo tengo. Voy a seleccionar, por ejemplo, uno de estas fotos de Vizcarra que tengo por aquí. Las que dicen 1 megabyte de tamaño no son posibles de agregar porque son archivos muy pesados, tienen que estar en el orden de los kilobytes. Esta foto sí me permite, dice satisfactorio, y le vamos a dar un nombre, género, dirección, etcétera,
número de documento y los datos que queramos, ¿no? De repente el país, etc. Guardamos en la base de datos y debemos darle la opción de modelar. Vamos a salir de aquí y volver a entrar. Ahí está. Si es que algún rostro no ha sido modelado, hay que modelarlo. Seleccionamos y le damos modelar. ¿Esto para qué? Para que el sistema sea capaz de guardar datos de los atributos de esa foto para que pueda compararlos con los atributos del rostro que está siendo detectado en tiempo real. Entonces, si nos vamos a las pruebas, hace un momento, este personaje no estaba en la base de datos. Ahora ya está. Por lo tanto, ahora tendría que ser capaz de encontrarlo en la base de datos. Entonces, ahora con el reconocimiento la persona es detectada en vivo y se compara con alguien de la base de datos. Aquí encuentra similitud al 99% porque es prácticamente la misma foto y me va a entregar los datos de esta persona. Si por ejemplo nosotros buscáramos o intentáramos hacer esa prueba con algún otro rostro que no está en la base de datos, pues básicamente lo que vamos a tener es que esta persona, bueno, no parece tener mucha resolución, que esta persona simplemente se va a detectar con los atributos faciales, pero no va a encontrar similitud con la base de datos. En mi caso, fue detectado y fue comparado con la base de datos. Bien, así es como opera estas funciones básicas de detección y reconocimiento facial y protección perimetral de los sistemas WeSense y WeSmile. Nos hemos tomado bastante más del tiempo a pesar de el problema técnico que tuvimos, así que responderemos unas preguntas finales para terminar. Nos preguntan si bueno, parece que solo hay una. Nos preguntan dónde se almacena la base de datos para el reconocimiento en los mismos discos. Si es en los mismos discos del NBR, bueno, es importante la pregunta. Cuando yo registro una base de datos, esta información no se almacena en el disco duro. El disco duro es única y exclusivamente para almacenar video. Esta base de datos se almacena en una memoria propia del NVR, de tal manera que si yo retiro el disco duro y traigo un disco nuevo, la base de datos sigue existiendo. Lo que no existe es el video previo, por lo tanto, cuando yo vaya a buscar rostros o personas no la va a encontrar porque ya ese video no está en ese disco duro. Pero sí las nuevas detecciones van a ser comparadas con la base de datos que sí existe en una memoria interna del DVR. Bueno, para hacer esta demostración nos vamos a la última parte de este menú, que es la búsqueda, y es donde puedo realizar algunas funciones. Por ejemplo, busco el día de hoy en ese canal eventos de detección. Por ejemplo, los que cruzaron la línea. Solamente personas que cruzaron la línea o personas y vehículos. Entonces le damos busca y nos encuentra la coincidencia, ¿no? Aquí está el cruce como persona, tal y cual se vio el video, un doble clic y me reproduce ese instante en la pantalla, cuando se hizo la detección o el cruce de línea en ese caso. De esta manera podemos filtrar y hacer la búsqueda mucho más eficiente. Bueno, esta prueba la hice antes de iniciar la presentación y como vieron yo cruzaba y me detectaba sin problemas. No sé qué es lo que estuvo pasando ahora en vivo, pero sí esto opera de manera natural. Y podemos filtrar todo tipo de evento, o filtrar por algún tipo de evento específico, filtrar solamente si busco personas que ingresaron a la zona prohibida y no vehículos, etcétera, para hacer una búsqueda mucho más eficiente. A nivel de detección de rostros también puedo aplicar los atributos faciales, porque esto solamente es facial, que estoy buscando. Por ejemplo, vamos a decirle busco personas solamente varones de edad media, ¿no? Ahí están los términos, ¿no? Niño, joven, ¿no? O adolescente, joven, edad media, etcétera, y con lentes, es decir, con lentes, bueno, que dice lentes generales, lentes negros, bueno, depende cómo sea detectado. Hago el filtro y me entrega solamente las coincidencias. Estas son las personas varones con lentes que han sido detectadas por el sistema. Me entrega la data que fue registrada, me entrega la fecha y hora, y con un doble clic puedo revisar ese pequeño segmento de video cuando se hizo esa prueba. Y aún así me entrega la data
completa, los 6 atributos faciales que fueron detectados en ese momento. Bien, salimos de aquí y finalmente en el reconocimiento facial podemos aplicar lo mismo, haciendo filtros muy similares. Por ejemplo, busco a personas de todas las edades, solo varones, vamos a poner con mascarilla. Bueno, esta fue la única detección, que fue una prueba que hice antes de la charla de hoy, que fue el momento en que estaba probando con mascarilla, probé la detección facial y el reconocimiento y me comparó con la base de datos, encontró similitud, pero la detección, es decir, la captura del rostro en vivo, en ese momento se usó de un rostro con mascarilla. Entonces fue una detección de persona con mascarilla y eso es lo que filtré en mi evento. También tenemos toda la información de atributos faciales y detalles de la base de datos que ha sido registrada. Lo mismo haríamos con la videoestructuración, con los metadatos que tengamos de personas, color de ropa, sombreros, vehículo, tipo de vehículo, licencia, si es que obviamente hemos hecho registros a ese nivel. Bien, creo que eso sería todo. Algunas preguntas adicionales finales. ¿Qué posición debe tener la cámara respecto al rostro? Como pueden apreciar, no hay una exigencia, puesto que el algoritmo es muy avanzado. Obviamente, si la cámara está demasiado alta y no alcanza a ver el rostro, sino la cabeza de las personas, no podría ser una detección. Pero no exige una posición específica del rostro. Yo he hecho pruebas y como han visto aquí, estoy de costado, estoy cerca, estoy lejos o estoy inclinado y no hay una exigencia mayor para hacer una detección efectiva. Ángulo de inclinación, el ángulo de inclinación, bueno, normalmente se sugiere trabajar a alturas de entre el 1,80 m y los 2,50 m para hacer para tener mayor eficiencia o mayor porcentaje de eficiencia, puesto que a esa altura se va a detectar de manera más eficiente la mayoría de rostros, puesto que está dentro del nivel de tamaño de las personas. Si se coloca muy por debajo, muy por arriba, pues por temas de que la gente camina normalmente de forma erguida, pues el rostro podría no verse de forma adecuada. Es básicamente por eso, es una recomendación. Y se puede exportar un reporte de trabajo. Bueno, básicamente en el menú podemos encontrar cierta información, pero básicamente no son reportes lo que exportamos, sino eventos. Tenemos un evento de rostros, hemos buscado las similitudes y este segmento de video que he detectado lo puedo seleccionar y puedo hacer un backup y lo puedo exportar en este caso a la memoria USB que esté conectada al NVR, ¿no? A través del puerto USB. Entonces, eso sería lo que podemos trabajar. Ciertas funciones tienen parámetros de reporte, como por ejemplo el conteo de personas, como se apreció en el video. El conteo de personas me permite hacer reportes de cuántas entradas, cuántas salidas por día, por semana o por mes, si obviamente tengo la cámara adecuada. Eso básicamente. Si tuviera una pregunta más específica de qué tipo de reporte necesitan, bueno, podríamos responder de forma más específica, pero existen sistemas más avanzados como los IBSS de inteligencia, que son los NVR más avanzados de inteligencia de la línea Wismine, que tienen aún mayor capacidad de las que están viendo ahora en pantalla. Y esas sí tienen mayor capacidad de exportar mejores reportes y más completos porque tienen una interfaz propia. Es decir, se presenta como si fuera un software un poco diferente a esta interfaz que normalmente tienen todos los grabadores de DAW. ¿Ok? Bien, eso es toda la información por hoy. Nos hemos quedado bastante tiempo. Les agradezco muchísimo por su participación y por su atención. Les dejo en el canal del chat mis datos de contacto para mayores consultas. Recuerden que no es específicamente para realizar soporte técnico, porque para eso tienen sus canales de atención, incluyendo el soporte de distribuidor Digital, que nos ha hecho la invitación el día de hoy, pero básicamente podemos canalizarlos si fuera necesario, o en todo caso podemos, si nos contactan, agregarlos a nuestra base de datos para compartirles más información de la marca, de los eventos, de las promociones que se lanzan, de las novedades, etc. Los invito a seguirnos en redes sociales. No estamos como Dahua Perú, sino como Dahua Latam. Van a encontrar el canal de Dahua Latam en YouTube, con muchos videos, tutoriales y webinars como los que estamos haciendo el día de hoy. Van a encontrar en Facebook, Instagram y Twitter a Dahua Latam, donde se publican las novedades y las promociones que se tienen para los instaladores. Bien, nuevamente les agradezco por su atención, su participación, y eso ha sido todo el día de hoy. Hasta una nueva oportunidad y deseando que estén muy bien, les deseo buenas tardes.